La misma imagen de Dios necesita ser reproducida en la humanidad, pues el honor de Dios y el honor de Cristo dependen del perfeccionamiento del carácter de su pueblo. Muchas personas leen estas citas o la otra de Palabras de Vida del Gran Maestro que dice: solamente cuando el carácter de Cristo se reproduzca en su iglesia, Él vendrá a buscar los suyos. Y es por eso que Jesús aguarda con ardiente deseo la manifestación de sí mismo en su iglesia. Pero estas citas no son ficticias, son declaraciones reales y contundentes, y necesitan ser una realidad en su vida y en mi vida. Dios necesita ser reivindicado, y Él será reivindicado en la última generación. Cuando el ser humano, cuando la iglesia de Dios venciere completamente el pecado en esta pecaminosa carne, Dios será reivindicado. Y este tema abordamos en Cristalina, Goiás, Brasil, en el congreso que se realizó en diciembre de 2017. Mi nombre es Silverino Kiel, soy fundador del IAG. En esta noche, mis queridos hermanos, vamos a estudiar sobre la reivindicación del carácter de Dios. Es una palabra que se usa mucho, la reivindicación del carácter de Dios, pero vamos a tratar de ver de manera práctica cómo funciona esto, ilustrando en las experiencias de hombres que tuvieron esta actitud de vindicar el carácter de Dios. Para esto me gustaría invitarles al libro de Isaías, capítulo 14. Vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos en la mañana, pero con otros versos, y avanzar después para la parte central de lo que vamos a abordar en esta noche. Isaías capítulo 14, el verso 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quiénes son las naciones en este verso que fueron engañadas por Lucifer? ¿Quiénes son las naciones? Porque en el verso dice, tú que debilitabas las naciones. ¿Quién son estos debilitados? Una pregunta fácil. Miren que aquí todavía era aquí. Lucifer todavía. Era lucero. Cuando llegó a la tierra, recibió otro nombre, Satanás. Pero las naciones aquí, como se interpretaron, ¿son quiénes? Los ángeles. Son los ángeles. ¿Y tú decías en dónde? En tu corazón. Entonces estamos en un momento en que la rebelión de Lucifer aún era interna. Él decía dónde? En su corazón. Subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. La palabra trono en realidad sería reino. Después pueden verlo en Salmo 103, verso 19, que trono es sinónimo para reino. Entonces Satanás quería establecer su trono en el lugar del trono de ¿quién? De Dios. Entonces quería establecer su reino en el lugar del reino de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces Satanás quería asentarse a los lados del norte. ¿Qué había de importante a los lados del norte para que Satanás quisiera sentarse geográficamente en este lugar? Vamos a ver Salmo 48. Salmo 48. ¿Por qué quiso Satanás establecer su trono hacia los lados del norte? Salmos 48, versos 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, ¿en dónde? En su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El monte Sión, a los lados ¿de dónde? Del norte.
la ciudad del gran rey. Si es la ciudad del gran rey, luego es donde vive Dios. Entonces quería establecer su trono justamente donde Dios vivía. Justo donde Dios vivía. Ahora, para dos reinos subsistirem, ¿qué es necesario que suceda a uno de ellos? Tiene que caer. Uno tiene que caer. Y fue entonces que Satanás comenzó a debilitar las bases del gobierno de Dios. ¿Y cuál es la base del gobierno de Dios? Camino a Cristo, página 24, dice: la ley de Dios es la base de su gobierno, así en el cielo como en la tierra. Salmo 97, verso 2 dice, vamos a ver, Salmo 97, 2. Salmo 97, verso 2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, ¿qué compone el cimiento del trono de Dios? Justicia y juicio. Juicio, después pueden ver en Salmo 99, que es la rectitud, la verdad. Y justicia, bíblicamente hablando, ¿qué es? Justicia, bíblicamente hablando, Salmos 119, 172. Lean para mí, Salmos 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Poesía hebrea. Entonces los mandamientos de Dios son justicia. Entonces justicia y juicio son la base del trono de Dios. Justicia, la ley. Juicio, la verdad, la rectitud. Entonces él comenzó a atacar la base del reino de Dios, que era la ley, diciendo que la ley era injusta y no podía ser obedecida. Y él entonces comenzó a debilitar a los ángeles. Y hay una historia en la Biblia que ilustra de manera clara la actitud de Satanás en el cielo al engañar a los ángeles. Miren conmigo 2 de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. La historia de Absalón. Vamos a percibir que Absalón es una ilustración muy propia de Satanás y su actitud de rebelarse contra Dios en el cielo. Capítulo 15 de 2 Samuel, verso 2 dice: Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y decía: ¿De qué ciudad eres? Y respondía él: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez sobre la tierra? Entonces quería ser juez en lugar de ¿quién? De David su padre. Así como Lucifer era hijo de Dios y deseaba ocupar el lugar de Dios, Absalón, que era hijo de David, deseaba ocupar el lugar de su padre David. Y decía Absalón: para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Entonces Absalón decía lo siguiente: mira, si yo fuera el rey y juez, yo haría justicia, porque todos sus pleitos son buenos. Entonces, de manera indirecta, hablando mal del rey, del reino que era gestionado por David, y decía que no era justo. Él decía: yo haría justicia. Entonces, el actual no era justo. Vemos ahí la actitud de Lucifer en el cielo, al decir que el gobierno de Dios era injusto. Verso 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba a inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Engaño. De esta manera, verso 6, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. ¿No fue lo mismo que hizo Lucifer en el cielo? Robó el corazón de casi la mitad de los ángeles de Dios. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey. Entonces fue una práctica corta o más alargada de Absalón, esta de hurtar los súbditos de David.
una práctica prolongada. Así como en el cielo, Lucifer también, de manera progresiva, conquistó el corazón de los ángeles. Verso 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, cuando Absalón trató de robar el trono por la fuerza, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Entonces tenemos personas que entraron también con esa ideología de Absalón de manera inocente, así como muchos ángeles en el cielo entraron también a la filosofía de Satanás y de manera inocente. Verso 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad Giló, y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces tenemos algo progresivo que sucede. Así como en el cielo, los ángeles que aceptaron la doctrina de la idea de Lucifer, también fueron creciendo a los pocos, de manera que la historia de Absalón es una historia práctica que ilustra con todos los detalles la actitud de Lucifer en el cielo al conquistar los ángeles, que eran súbditos del gobierno de Dios. Vuelvan otra vez a Isaías 14 para avanzar la lectura. Isaías 14, verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿cuál era el deseo de Lucifer? Ser semejante al Altísimo. No en carácter, porque Dios nos pide que seamos semejantes a Él, ¿no pide? Pero él quería ser semejante a Dios en autoridad y en poder. En realidad él quería ser adorado, así como Dios era adorado. Tanto es que cuando Jesús fue tentado por él en el desierto, ¿qué dijo a Jesús? Mira, usted no necesita sufrir para tener todo esto. Es solamente adorarme que yo te doy todo. Lucas 4, ¿no es cierto? Verso 6 en adelante. Solamente es adorarme y yo le doy todo. Entonces el deseo de Lucifer era ser adorado. Pero existía algo que hablaba contra Lucifer. ¿Qué era? ¿Saben? La ley. Porque la ley dice que solamente Dios puede ser adorado. Entonces él tenía que hacer ¿qué? Acabar con la ley. Porque Lucifer, aunque fuera un ángel poderoso, era también ¿qué? Criatura. Él era una criatura. Dejan abierto aquí y vamos a ver en Ezequiel capítulo 28. El verso 12 dice así: Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, antes del pecado, ¿cuál era la condición de Lucifer? Él era sabio, él era bello, él era perfecto, pero perdió estos maravillosos rasgos. Ahora una pregunta: ¿por qué Lucifer disfrutaba de toda esta sabiduría y belleza? Dejan abierto aquí y ahora vamos a ver Salmo 19. Salmo 19. ¿Están todos allá? Vamos a ver Salmo 19. ¿Por qué Lucifer en el cielo, antes de la transgresión, la Biblia dice que era sabio, perfecto, hermoso? Salmo capítulo 19. ¿Todos están allá? Verso 7. Dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Por qué Lucifer antes de la transgresión era bello y sabio e inteligente? Porque él observaba a la ley de Dios. Volvamos ahora a Ezequiel 28. Cuando él dejó de observar la ley de Dios, luego perdió estas maravillosas características. Capítulo 28 de Ezequiel, verso 13. La última línea del verso 13 dice: En el día de tu creación.
Aquí existe algo que hablaba contra Lúcifer, que lo discapacitaba para recibir adoración, porque él era una criatura, y criatura no debe recibir adoración. Y Lucifer era creado. Miren entonces ahí todavía el capítulo 28, verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Volvamos a Isaías 14. Isaías 14, verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán. Entonces Dios en estos dos capítulos de las Escrituras dice que todos deben hacer ¿qué? Contemplar a Satanás. No en el sentido contemplativo, pero sí en el observativo. ¿Cuál tipo de gobierno él iba a desarrollar donde si hubiera tenido éxito? En el cielo. Dios no le concedió oportunidad, pero aquí en la tierra, él consiguió esta oportunidad. Miren Lucas capítulo 4, 4 verso 6. Y le dijo el diablo, a ti, refiriéndose a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién fue que dio el planeta Tierra, este reino, para ser de Satanás? Adán. Adán era el rey. Salmo 8, coronado de gloria y honra. Él concedió su gobierno a Satanás. Jesús reconocía a Satanás como gobernante de este mundo. Sí, en los concilios, en la época de Job, ¿quién fue a hablar con Dios? Satanás, representando la tierra. Y cuando el propio Cristo aquí estuvo, dijo que, he aquí ahí viene el príncipe de este mundo. Entonces el propio Cristo reconocía a Satanás como legítimo gobernante de este planeta. ¿Por qué? Porque Adán dio este planeta para Satanás de manera muy fácil. Y él tomó entonces la posesión de este mundo. Y ahora todos deberían contemplar qué tipo de gobierno él iba a desarrollar. Y todos los seres celestiales iban a tener ahora el conocimiento de qué habría sido el universo si él hubiera subido al trono del cielo. Porque lo que vemos hoy que sucede en el planeta Tierra hubiera sido lo que ocurriría en todo el universo. Pero Dios no permitió que eso sucediera en el cielo. Pero aquí en la tierra, Él pudo conquistar ese espacio. Y desde entonces, con la caída del hombre, Satanás desarrolló su gobierno. El deseado de todas las gentes, en la página 759, dice lo siguiente. Fue entonces concedido tiempo a Satanás. Los principios en juego deberían ser más ampliamente desarrollados. Por casi 4000 años estuvo Jesús trabajando por el reerguimiento de la raza, mientras que Satanás trabajaba para caída y destrucción, y el universo contemplaba a todo. Los más interesados en todo lo que sucede acá son los ángeles en los mundos no caídos. Mis hermanos, nosotros no tenemos una idea de cuánto este planeta es observado de cerca. Vamos a ver algunas historias cuando vayamos a hablar del sellamiento, donde Dios dice que cada evento importante, ¿qué sucede con todo el universo en cada evento que ocurre aquí? Ellos paran para ver. Ellos paran para asistir.
Ellos tienen interés en cada penitente que vive en este planeta. Es de interés de todos saber cuál tipo de gobierno hubiera sido establecido en el universo y cuál tipo de persona va a vivir con ellos en el cielo 1000 años. Entonces es de interés del universo acompañar cada paso nuestro en ese planeta. Después de la caída entonces del hombre, Dios fue entonces para la banca de los reos, acusado, y desde entonces Él busca testigos que puedan demostrar delante del universo que Satanás está equivocado en sus acusaciones, porque los mismos ángeles, hasta la cruz, tenían muchas dudas en sus mentes. Miren esta declaración del deseado de todas las gentes, en la página 761. Miren esta declaración. Hasta la cruz de Cristo, Satanás tenía acceso al cielo. Tanto es que Jesús dijo, «He aquí yo veo Satanás que cae del cielo como un rayo». ¿Han leído ese texto en Lucas 10? He aquí vi Satanás caer del cielo como un rayo, pero ya hacía cuánto que había caído. Hacía 4000 años. Aquí Jesús se está refiriendo a la segunda expulsión de Satanás, porque hasta la cruz Él tenía el dominio total de este planeta. Pero esto fue reivindicado en la cruz. Pero cuando leemos Apocalipsis 12, vamos a ver que Satanás fue expulsado 2 veces. En la segunda vez, fue una expulsión simbólica en el sentido de que quedó restringido al planeta Tierra. O sea, ay de los que habitan en la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene gran ira, porque sabe que poco tiempo le queda. Entonces, en esa segunda expulsión en la cruz, él perdió el acceso a los portales del cielo, donde quedaba para hacer ¿qué? Acusar a los hijos de Dios. Está escrito en Zacarías 3, Satanás se paraba y comenzaba a acusar a los hijos de Dios. Él perdió este privilegio. Estaría ahora restringido al planeta Tierra. Y es en este momento también que los eslabones de simpatía que existían entre los ángeles del cielo y Lucifer se rompieron. Mis hermanos, ¿qué son eslabones de simpatía? Es cariño, es carisma, es una conexión. Y eso había hasta la cruz. Eso parece muy serio. Miren esta declaración. Refiriéndose a la cruz dice, Satanás vio que estaba desenmascarado. Su administración fue expuesta delante de los ángeles no caídos y el universo del cielo. Derramando el sangre del Hijo de Dios, Satanás se separó de la simpatía de los seres celestiales. Entonces, ¿cuándo fue que hubo una ruptura de la simpatía entre los seres celestiales y Satanás? En la cruz. Estaban rotos los derraderos eslabones de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Mis hermanos, entonces hasta la cruz existía amistad entre los seres no caídos y los seres caídos. ¿Por qué eso sucedía? Porque Satanás tenía un buen argumento. Hasta este momento, los ángeles del cielo miraban a Dios como con desconfianza. Hasta la cruz, los ángeles deberían tomar una decisión. Aquellos que allá en el cielo quedaron con un signo de interrogación en la mente. Acá dice, el hombre, así como los ángeles, deberían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el de las tinieblas. Les tocaba elegir a quién servirían. Satanás estaba fuera del cielo ya hacía 4000 años, y aquí dice que ellos deberían elegir a quién servir. En la cruz fue el último momento. Hasta allá entonces podrían haber ángeles que también quisieran unirse al gobierno de Satanás, porque los eslabones de simpatía eran fuertes. Hasta la cruz. Miren conmigo
esta realidad también en la Biblia. En el espíritu de profecía está bien claro. Pero si yo voy a decir eso a alguien que no cree en el espíritu de profecía, no podré utilizarlo. Entonces quiero mostrar lo que mostré aquí también en la Biblia. Miren Colosenses, porque la Biblia revela la misma verdad. Colosenses, capítulo 2, verso 14. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contrario, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. En la cruz. Entonces estamos hablando de cuál evento en el versículo 14. De Colosenses 2. Estamos hablando de la cruz. De la crucifixión de Cristo. Ahora, vamos a ver qué sucedió cuando Jesús fue crucificado. Miren el verso 15. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando Jesús murió, ¿qué sucedió con Satanás y toda su administración? El texto dice, fueron expuestos públicamente. ¿Delante solamente del hombre? No, delante de todo el universo. Satanás fue expuesto públicamente. Y entonces, cuando fue expuesto públicamente, ¿qué pasó en el cielo? Miren el capítulo 1 de Colosenses. Verso 20. Pongan cuidado en la gramática del texto. Pongan cuidado en la gramática del texto que dice, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho paz mediante la sangre de su cruz. Tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, miren que el texto no está diciendo que Cristo unió el cielo a la tierra. No es lo que dice el texto. Dice que a través de la sangre de Cristo hubo unión en los cielos y paz en la tierra. Miren Efesios. Va a repetir el mismo concepto. Efesios capítulo 1, verso 7. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Está hablando entonces del sangre de Cristo en la cruz. Verso 10. A manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces estos dos versos nos dicen que hasta la muerte de Cristo había ¿qué en el cielo? Si hubo reconciliación, es porque había ¿qué antes de eso? Desarmonía. Ustedes pueden ver eso en el texto. A través de la sangre de la cruz, reconcilió lo que había sido dispersado. Tanto las cosas que están en los cielos, como las que están en la tierra. Entonces la sangre de Cristo, hermanos, unió también la división que había en el cielo. Una división teológica. Unos decían, pero Lucifer no tendrá razón, el otro decía, no, creo que no. Pero mira, realmente el ser humano no ha guardado la ley. Y una cantidad enorme de nosotros hermanos tampoco guardaron la ley. Había ese tipo de pensamiento en el cielo. ¿Por qué había eso? Porque habían evidencias. Y las evidencias que Lucifer estaba presentando eran evidencias serias. Por eso es que el libro La verdad acerca de los ángeles nos dice en la página 205, es a través de la eficacia de la cruz que los ángeles son protegidos de la apostasía. Si Jesús no hubiese muerto, esta duda que estaba en la mente de los ángeles iba a llevarlos otra vez ¿a qué? A la rebelión. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz no fue solamente en favor de la humanidad, pero sí también para el beneficio de los ángeles, porque la duda estaba allí, en su mente. Pero en la cruz del Calvario, esta duda fue eliminada. Esta duda fue eliminada.
Ahora quiero volver a leer la declaración del deseado en la segunda parte. 761 dice: Entonces el párrafo anterior dice que en la cruz los eslabones de simpatía entre los ángeles del cielo y Satanás fueron rotos. Pero miren ahora la segunda sentencia. Voy a seguir la lectura. Todavía Satanás no fue destruido. Una vez que todo quedó claro, ¿por qué Satanás no fue destruido? Los ángeles no pudieron percibir ni aún en la muerte de Cristo todo lo que estaba en juego en el conflicto. ¡Qué declaración! Entonces, ni aún en la muerte de Cristo los ángeles pudieron percibir plenamente todos los aspectos que tenían que ver con el gran conflicto. Sigue diciendo, los principios en juego deberían ser aún más ampliamente revelados. O sea, Dios quiere que las cosas queden tan plenas, tan claras, que Él dijo, no, vamos a permitir que el conflicto prosiga. Vamos a permitir que prosiga el conflicto. Porque aún en la cruz, la mente de los ángeles no podía estar plenamente esclarecida. Aún en la cruz. Y eso, hermanos, es muy serio. ¿Saben por qué la mente de los ángeles no fue plenamente esclarecida hasta hoy? Porque hasta hoy, ¿qué hemos hecho? Por mientras nosotros estamos dando la razón a Satanás. Como pueblo, nosotros hemos levantado la bandera de ¿quién? La bandera de Satanás. Hoy nosotros decimos que no es posible guardar la ley. Eso es lo que está escrito en nuestras literaturas. Que el pecado en la vida del hombre es un estado y no una elección. Estamos levantando la bandera de ¿quién? Del enemigo. ¿Y cómo es que vamos a querer que la duda que está en la mente de los ángeles sea eliminada? ¿Saben cuándo esta pequeña duda va a ser plenamente eliminada? Cuando el universo celestial mirara este planeta y perciba que hay un pueblo que está haciendo exactamente aquello que Dios dijo que puede ser. Y en este momento, hasta Lucifer va a reconocer que Dios es justo. El hecho es que a lo largo de la historia, algunos personajes han reivindicado el carácter de Dios, pero Dios no espera en un individuo, Dios espera en un pueblo. Dios espera en un pueblo. Moisés era un ejemplo de alguien que reivindicó el carácter de Dios. Moisés no se importaba con su propio honor. Moisés no se importaba con la salvación de la propia alma. Él no se preocupaba tanto con esto. Si yo deseo ser fiel para liberarme del infierno y heredar el cielo, ya no tengo acceso a él. Ya demuestro que mi fidelidad es una fidelidad egoísta, interesera. Si yo intento abandonar mi vida de pecado para heredar el cielo, eso se llama egoísmo. Cuando Moisés se puso delante de Dios para interceder por el honor de Dios, el Señor dijo, Moisés, salga de ahí para que yo elimine este pueblo. Éxodo 32. Salga a un lado porque yo voy a destruirlo. Moisés dijo que, Señor, no hagas eso, porque ellos van a hablar mal de su nombre. Moisés se preocupó por quién? Se preocupó por el carácter de Dios. ¿Qué van a decir los egipcios? Usted sacó este pueblo para destruirlos. Y Moisés comenzó a hablar con Dios y a insistir para que Dios no destruyera el pueblo. Y Dios decía, voy a destruirlos. Entonces Moisés dijo, si usted quiere destruirlo, pídote que quites mi nombre de tu libro, pues mejor es a mí ir al infierno que su nombre sea vituperado. O sea, él consideró más importante reivindicar el nombre de Dios
que la propia salvación. Éxodo 32, 32. Riesga, pídote el nombre mío de tu libro. Esta debe ser nuestra preocupación. No con el cielo, con el árbol de la vida, no. Nuestra preocupación tiene que ser ¿qué? Defender el honor de Dios. Defender el nombre de Dios, que se encuentra vituperado por nuestra culpa, por nuestra causa. Por eso es que a lo largo de la historia, Él nos ha dejado ejemplos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo, quedó redundante, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de Elías. Profetas y Reyes, en la página 116 dice, Dios estaba preparado para enviar uno de sus más poderosos profetas, Elías el Tisbita. Y la hermana Elena dice que Elías es un representante de aquellos que van a dar el fuerte pregón en los últimos días. O sea, Elías es un tipo de la última generación. Elías es un símbolo de la última generación. Enoc, Patriarcas y Profetas, página 88 y 89, dice que Enoc fue un hombre que alcanzó plena santidad en esta vida, a tal punto de que Dios lo tomó para sí. Y en la página 88 dice, Enoc representa la calidad de carácter que tendrá que desarrollar aquel que vivirá en los últimos días. Enoc también representa la última generación, es un símbolo de la última generación. Juan el Bautista, en el Deseado de todas las gentes, página 100, dice que para cumplir el propósito, Juan Bautista debería tener perfectas constituciones física, mental y espiritual. Por eso fue llevado al desierto. Y en la página 101 dice, Juan el Bautista representa a aquellos que estarán sobre la tierra en los últimos días. Juan Bautista representa la última generación. En la página 102 del Deseado dice que él tenía tan fuertes sus percepciones espirituales, que él podía sentir el acercamiento de Satanás. Cuando Satanás se acercaba, él lo sentía. Y él es un representante de la última generación. El Deseado de todas las gentes, en la página 224, dice, al proclamar su mensaje, he aquí viene el reino de Dios, Satanás temió por su reino. Cuando Juan el Bautista trajo su mensaje, él hizo temblar las estructuras del infierno. Y el texto dice que Satanás temió por su reino. Mis hermanos, un único hombre pudo poner miedo a Satanás. Él temió cuando Juan Bautista comenzó a predicar. El infierno se abaló cuando este representante de la última generación comenzó a anunciar el mensaje. En la primera venida de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 321 dice, Dios no acepta como suyos aquellos que tienen un mensaje suave. Nuestro mensaje necesita ser más fuerte que el mensaje de Juan Bautista. Pero el mensaje de Juan hizo ¿qué? ¿El infierno? Lo hizo temblar. Y nuestro mensaje debe ser más poderosa. ¿Será que estamos pudiendo entender eso? El mensaje de Juan Bautista hizo temblar el infierno, pero el Señor dice que la nuestra debe ser más poderosa.
Entonces, si Juan Bautista eligió una alimentación y un lugar para vivir que le diera las condiciones para alcanzar el nivel de poder espiritual que alcanzó, ¿no deberíamos nosotros, que debemos sobrepasar a Juan el Bautista, tener un régimen y un estilo de vida aún más apropiado? Porque si yo aplico el estilo de vida de Juan Bautista hoy, yo voy a alcanzar ¿qué? El nivel que él tenía. Eso es lógico. Entonces, para que yo lo supere, ya que mi mensaje necesita ser superior, mi estilo de vida necesita ser más singular que el estilo de vida de Juan Bautista. Miren conmigo Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, verso 39. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. 11:40. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Para que no fuesen perfeccionados. ¿Ellos quién en el contexto? Los héroes de la fe. Entonces, según este verso, todos los hombres del pasado, para que sean perfeccionados y alcancen la promesa, dependen de quién? Dependen de nosotros. Nosotros estamos entendiendo la responsabilidad. El texto dice que si la última generación no cumpla su parte, ¿qué va a suceder con los héroes de la fe del pasado? No serán perfeccionados. La responsabilidad está en nuestras manos. Y yo quiero aprovechar en este momento para hacer mención a una cita extraordinaria y que es muy reveladora. Testimonios Selectos, tomo 1, página 89, último párrafo. Quiero que pongan mucho cuidado a esta cita. Está sobre nosotros más luz que la luz que tenían nuestros padres, los hombres del pasado, de manera que no podemos ser aceptados por Dios hoy prestando el mismo servicio que ellos prestaron, o haciendo las mismas obras que ellos hicieron. Ustedes pueden entender esta cita, pero voy a dejar claro. Lo que esta cita está diciendo es que yo necesito superar a Elías, necesito superar a Enoch, y necesito superar a Juan Bautista y superar todos los héroes del pasado. ¿Por qué? Porque sobre nosotros está mayor luz. De manera que nosotros no podemos ser aceptados poniendo menos servicio que el de ellos. ¿Quién es mayor? ¿Qué es mayor? ¿El tipo o el antitipo? El tipo viene primero. El tipo es el símbolo, la sombra. El cordero era el tipo de Jesús. El cordero era la sombra de Jesús. Jesús era el antítipo, el original. Entonces, ¿qué es mayor? ¿El tipo o el antitipo? El antitipo es mayor. Elías fue un tipo o un antitipo de la última generación. El tipo. Enoch fue tipo o antitipo. Juan Bautista, el tipo. Si nosotros somos el antitipo, entonces debemos ser mayores que ellos. Hermanos, eso es muy sencillo de entender. Con el pasar de los años, ¿qué ha aumentado? La iniquidad. Si la iniquidad ha aumentado expresivamente, la calidad de nuestra fe y carácter debe crecer proporcionalmente. Por eso el texto es enfático y directo. Dice, hay más luz sobre nosotros que había sobre ellos, de manera que no podemos ser aceptados por Dios con el mismo servicio que ellos prestaron. ¿Por qué eso?
¿Por qué es de esta manera? Porque en aquellos días ellos prestaron servicio que estaba a la altura de la luz que habían recibido. Ellos hicieron frente al nivel de luz que tenían. Nosotros ya tenemos más. Si yo trato de hacer frente a la estatura que ellos alcanzaron, mira, sería desproporcional. Entonces, a la medida que la verdad va aumentando, el pueblo de Dios con poder necesita crecer también. Profetas y Reyes, en la página 626, dice así: mucha luz ha caído de Sión. Grandiosas cosas fueron dichas por los patriarcas y profetas. Toda esta luz se ha acumulado y hoy vivimos debajo de todo. Ahí viene la pregunta: ¿qué tipo de cristianos entonces deberíamos ser? Ahora que ya tenemos toda la luz acumulada. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 115, dice lo mismo. Vivimos debajo de luz acumulada de siglos. Mensajes selectos, tomo 3, página 339, repite la misma cosa. Dice allí que todas las historias, dice, la Biblia guardó y ajuntó todos sus tesoros para los últimos días. Hoy vivimos debajo de todo. Si nosotros vivimos debajo de todo hoy, ¿qué tipo de cristianos nos conviene entonces ser? Y de pronto en este momento usted pueda pensar, estoy sencillamente perdido. Si yo todavía no pude llegar siquiera a la rodilla de Elías, ¿cómo voy a pasar de él? Si yo todavía no llegué ni en la pierna de Enoch, ¿cómo voy a pasar de él? Si yo estoy debajo del pie de Juan el Bautista, ¿cómo es que voy a ultrapasarlo? La respuesta también es sencilla. Comienza a hacer lo que hacían estos hombres. Y nosotros vamos a percibir que el crecimiento va a venir. Es inevitable, es la ley de la causa y del efecto. Es la ley de la causa y del efecto. Cuando nosotros golpeamos, ¿qué dice la promesa? Se nos abrirá. El hecho es que nosotros como pueblo de Dios estamos durmiendo. Vamos a ser sinceros y no necesitan responder. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos buscado tener la vida de Juan el Bautista? Debemos ser más, pero ¿cuántos hoy hemos buscado eso? Patriarcas y Profetas dice que en la página 86 o 87, refiriéndose a Enoch, dice así: la meditación de Enoch día y noche era el amor de Dios revelado en Jesús. Y ella dice que muchas veces él se retiraba para puntos aislados, donde nadie sabía, donde nadie podría saber el lugar. Era escondido. ¿Para hacer qué? Meditar. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Yo quiero leer una declaración de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 508. Dice lo siguiente: la majestad del cielo, mientras estaba en su ministerio, oraba mucho. Frecuentemente, mientras sus discípulos dormían, él se recostaba sobre una roca y pasaba la noche entera en oración. Muchas veces Jesús no dormía. Toda la noche, mientras sus seguidores estaban durmiendo, el Divino Maestro estaba orando. El hielo y el rocío se acumulaban sobre su cabeza, mientras él seguía toda la noche, encurvado, suplicando en oración. Él dejó este ejemplo para que sus seguidores lo hicieran. Hemos orado. ¿Por qué Jesús venció de la manera que venció? Porque él buscó como buscó. Mis hermanos, muchas veces
con la carrera del diario vivir, no nos permitimos pasar 10 minutos en oración. Estos hombres del pasado no pasaban mediocres 10, 20 o hasta 30 minutos en oración. Eso es mediocridad, porque en el noviazgo nosotros pasamos toda la noche al lado de la novia y no tenemos ni sueño. Y puede juntarse todos los zancudos del mundo que no incomodan. Mira, si ponemos un muchacho aquí y la muchacha aquí, con 2 goteras en su cabeza, en los dos, esta gotera no les va a incomodar. Aún más si es en el comienzo, va a quedar ahí, cayendo, cayendo, y ellos no van a sentir. Pero para orar, todo incomoda. Para orar, hasta el zancudo que pasa allá lejos, usted ya está desconcentrado. Tengo un amigo que tenía un sueño de besar a una muchacha, una vecina. Y hubo un día que encontró esta muchacha en un lugar donde estaban los bueyes y terminó que la besó. Un beso de media hora, en la orilla de un río. Y él dijo, después que ella se fue, mira, él estaba en pantaloneta. Y él dijo que las piernas de él estaban llenas de picaduras, como uvas. Y estas bolas enormes, y él ni sintió. Y es así. Cuando estamos haciendo algo que es de mucho interés para nosotros, para la carne, para nuestro sistema sensorial, nosotros quedamos con sueño. Hablo especialmente de los casados. El sueño desaparece. ¿Por qué? Porque el campo de nuestro interés es el campo. Nosotros podemos pasar 8 o 10 horas en nuestro trabajo. Es el campo de nuestro interés. ¿Por qué no pasamos 8 o 10 horas arrodillados? No podemos. Esta es la verdad. Pero no podemos. Intenten un día pasar 5 horas en oración. Propónganse este desafío. Traten de pasar 5 horas en oración. Y ustedes van a ver que cuando llegue a un cierto horario, vamos a estar divididos con los pensamientos. Yo tengo que terminar ya porque tengo que hacer eso y lo otro. Entonces, la falta de poder que hoy experimentamos es el resultado de nuestra falta de búsqueda apropiada. En la época de la Reforma Protestante, en la América del Norte, hay un reformador que se me olvidó el nombre, pero él tenía el costumbre de todos los días por la mañana salir de su hogar hasta una encuesta de una montaña, una piedra grande, y allí por la madrugada se ponía en oración. Y se nos dice que mientras él no tenía seguridad de que aquel día, en este día, él tenía alcanzado la aprobación de Dios, él no salía de ahí. Y aunque cayera nieve, él no quedaba en su cama. Él no trababa largas batallas con la almohada y la cobija. Ay, Señor, quiero orar, pero está tan caliente, voy a orar aquí. Y ora un minuto y duerme. Y la cobija nos vence. Mi hermano, si la cobija me vence, ¿cómo voy a luchar con Satanás? Voy a ser un derrotado. Él pasaba toda la mañana, aunque estuviera cayendo nieve, orando. Un ser humano. Dios necesita de verdaderos guerreros, hombres y mujeres que sean cristianos, hombres de verdad, con coraje. Hombres que puedan decir, como Lutero, cuando estaba yendo a la dieta de Worms, el conflicto de los siglos dice, entonces dijeron a Lutero, no vaya a Worms, te quieren quemar. Lutero entonces respondió, aunque se ascendieran llamas de Worms a Wittenberg y la altura llegara al cielo, yo caminaría sobre las llamas. Iba a llegar a esta dieta, entraría por la mandíbula de este hipopótamo y le quebraría todos los dientes. Y aunque cada teja de esta ciudad fuera un demonio, yo entraría aún así. Este fue el hombre que tenía una luz limitada. Historia de la Redención, página 349, dice, Lutero, ahí estaba un hombre que no temía ni al hombre y ni a los demonios. Lutero tenía que luchar con la almohada.
Yo temo que seamos agarrados desprevenidos. Por eso es que necesitamos urgentemente aplicar en nuestra vida todo aquello que Dios, médico de los médicos, dejó prescrito, dejó escrito para nuestro crecimiento. Yo tengo un problema con mujer, alguien puede decir. Yo no quiero caer, pero yo soy muy tentado a eso. Es sencillo. Métase en un lugar donde no vaya a haber mujeres y no vaya a la playa. Pero mi computadora es una tentación. Cuando yo lo veo, yo ya estoy viendo pornografías. Es sencillo. Tíralo a la pared con bastante fuerza y corta el internet. ¿Sabes? Es así que se resuelven los problemas. Jesús dijo que debemos hacer ¿qué cuando alguna parte de nuestro cuerpo nos hace tropezar? Cortar. Cortar es algo dolorido. Es algo que duele. Si mi trabajo me hace pecar, pide las cuentas. Si mi vecino me hace pecar, cámbiate de casa. Pero lo que no podemos hacer más es condescender con el pecado. Porque si nosotros seguimos en esa condescendencia, seremos presas fáciles. Mis hermanos, delante de nosotros hay un conflicto que nunca ha existido. Cuando nosotros estudiamos el conflicto de los siglos, después ustedes pueden leer la página, por ejemplo, 218, la página 239, la página 240 también, pero la página 240 dice lo siguiente, un zancudo. Esta página del conflicto de los siglos dice, es una historia en el primer párrafo, muy linda, que la dieta romana agarró una familia porque fueron acusados de orar. Fueron acusados de orar. Entonces preguntaron al niño, ¿qué hacen ustedes en secreto? Oramos. ¿Y qué dicen ustedes en las oraciones? Nosotros pedimos a Dios para bendecir nuestras familias, nuestros líderes religiosos, el propio papado mismo, los monarcas. Y la hermana Elena dice que entonces la oración conmovió aún los miembros de la dieta, pero el padre y uno de los hijos fueron quemados, vivos. Siguiendo el texto dice que muchachas que nunca habían conocido un hombre caminaban con tanta elegancia y con tanta felicidad para el lugar donde iban a ser quemadas, con el mismo sentir que tiene una mujer cuando camina para un altar para encontrarse con el esposo. Este era el sentir de esas muchachas cuando estaban yendo ¿a dónde? A ser quemadas. Otras, dice el texto, que descendían al fondo de las cuevas donde iban a ser enterradas vivas, como si estuvieran yendo a su cama para descansar. Miren el sentir de estas personas. Miren qué sentían. Y nosotros necesitamos alcanzar eso. Alcanzar el estado en que veamos nuestro hijo, aunque sea pequeño, ser quemado. Y en vez de cobardemente comenzar a gritar y hablar mal, decir, aquel es mi hijo. Aquel que está poniendo la sangre como mártir es mi hijo. Eso es lo que Dios espera de la última generación. Nada de frescuras y escándalos. Personas que tengan una fe inabalable. Porque en la Edad Media, mis hermanos, muchos niños murieron. Y los padres y las madres decían que no dejen su fe. Nuestros niños hoy están despreparados. Lean la historia de los valdenses. Dice el texto, en el segundo y tercero capítulo del conflicto de los siglos, los niños valdenses eran preparados desde niños para serem mensajeros de Dios, fieles y posiblemente tener el destino de mártires. Aquellos niños eran niños poderosos, porque ellos tenían padres poderosos. Los niños de hoy son más débiles, porque los niños de hoy tienen padres más débiles. Pero Dios quiere revertir este cuadro.
Y es por eso que trajo a cada uno de nosotros aquí en este lugar, para informarnos de que delante de nosotros está el conflicto de los siglos, y Él depende de cada uno de nosotros. Y que para ser soldados debidamente habilitados, así como los soldados del pasado, necesitamos aplicar todos los recursos que están disponibles a nosotros. Y así daremos testimonio igual al de esas personas. No siéntanse intimidados delante del blanco. En realidad, el blanco es glorioso. Es extraordinario saber que existe disponible a nosotros poder para ser semejantes a quién? Al propio Cristo. En realidad, hermanos, los 144,000 van a ser 144,000 Cristos que van a caminar en esta tierra, porque ellos van a reflejar el carácter de Cristo plenamente, perfectamente. Vamos a ver eso en los próximos estudios. Y cuando eso suceda, este mundo se va a explotar en el fuerte pregón. Y Dios desea que cada uno de nosotros pueda ser parte de este movimiento. De pronto hoy nos encontramos en una situación de estar parados, pero Dios nos ayuda. No somos dejados a pelear solos. Él se compadece de cada debilidad nuestra, y Él extiende su mano para auxiliarnos en cada una de las debilidades. Nosotros no fuimos dejados a pelear solos. No somos hijos huérfanos. Tenemos un Padre que cela por nosotros. En aquello que seamos frágiles, podemos contar con el auxilio del Espíritu Santo, pero necesitamos ponernos en un punto favorable para que Él pueda actuar en nuestra vida. El Espíritu Santo es como un helicóptero que nos va a salvar, pero es nuestro deber ir hasta este lugar abierto para que seamos vistos. Si no, no nos va a ayudar. Dios cuenta con cada uno de nosotros, hermanos. Realmente cuenta. Lo que dicen por ahí, Jesús va a volver independiente de cualquier cosa. Eso es mentira. Él va a volver para buscar a quien se no haya nadie listo. ¿Cuándo va a volver? Cuando haya alguien listo para el cielo. Entonces Él cuenta con cada uno de nosotros. Él espera en cada uno de nosotros. Hagamos nuestra parte en apurar la venida de Cristo. Este es el deseo de Dios. También debe ser nuestro deseo. Y que Él pueda transformar nuestro corazón. Amén. Yo les invito cada uno a ponernos de rodillas y clamar por auxilio en este momento. Grandioso Dios, querido y amado Padre que está en las alturas de los cielos, Padre querido, cómo es bueno saber que tenemos promesas maravillosas que indican que podemos tener una vida tan gloriosa como los hombres del pasado. Las historias de estos hombres llenan nuestro corazón de alegría. Y cómo es bueno saber que nosotros podemos escribir semejantes historias y hasta historias con más poder. Que cada uno aquí, querido Padre, que está en esta noche presente, cada líder de familia que está aquí con su corazón ansioso, preocupado, con deseo de ser lo que nos fue dicho que seamos. Ah, Padre amado, ayúdanos, porque su palabra dice que su brazo aún no está extendido. Ayúdanos a segurar sus poderosas manos y de ellas no soltarnos.
Protéjanos, Señor, a cada uno. Derrama su Espíritu sobre nosotros para que podamos suplir lo que todavía nos falta y así dar el testimonio que va a llenar este mundo con tu gloria, la gloria de Cristo Jesús. Sea con cada uno de nosotros, Padre amado. Es lo que pedimos en nombre de Cristo. Amén.